Europa medieval. Esta es una época en la que era prácticamente imposible viajar, pero Marco Polo recorrió todo el mundo conocido, y los campesinos peregrinos visitaban Jerusalén de vez en cuando. Esta es una época de cierre total, odio a los infieles, y en general, degradación de la ciencia y el arte. Pero fue precisamente entonces cuando se tomaron prestados de los árabes nuestros números modernos y el papel. Y de China la pólvora. Y, finalmente, esta es una época de estados y naciones, pero a la que se refieren eternamente en el curso de disputas sobre esta misma famosa nación. La cantidad de estereotipos es innumerable, y en este canal poco a poco intentamos desentrañar toda esta papilla. Hoy tocamos un tema colosal que influye en nuestro presente no de la manera habitual en que lo hace la historia. Hoy aprenderás cuán fuertemente resulta que nuestro mundo actual difiere del mundo de hace 500.000 años. ¿Por qué las naciones en las que vivimos ahora contigo son exclusivamente una invención política? ¿De dónde vinieron y para qué? ¿A dónde se fueron estos condes y marqueses? ¿Por qué el siervo de la gleba es genial y liberal? ¿Y qué tiene que ver el Papa Romano con esto? Hoy hablamos del feudalismo, de cómo está organizado, de dónde vino, a dónde se fue y por qué es necesario saberlo en general. Intentamos para ustedes con cuidado encajar esto en unos 20 minutos. En rasgos generales, piensas, te imaginas qué es el feudalismo. Esto es un rey, al que obedecen condes y señores, y ellos en sus campos, a su vez, tienen sentados y cavando remolacha a campesinos sin derechos. En el mejor caso, los campesinos tienen al menos libertad personal y si aprieta, pueden irse de la tierra feudal con las manos vacías. Una elección así, pero aún así una elección. En el peor caso, los campesinos son siervos, lo que significa, con algunas salvedades, prácticamente esclavos. Pero, ¿en qué se diferencia esto del sistema esclavista precedente de la misma Imperio Romano? Por un lado, realmente, prácticamente en nada, pero por el otro, esto es un sistema cardinalmente nuevo, se puede decir, liberal, que vino a reemplazar al instituto de la esclavitud irremediablemente obsoleto. Y aunque la Edad Media suele llamarse siglos oscuros, como enfatizando el atraso general de Europa en el periodo desde la caída de Roma hasta la caída de Roma, sin embargo, el progreso también tuvo lugar. Y para entender esto, cabemos un poco más profundo en la historia y entendamos cómo se formó este mismo feudalismo. El feudalismo se convirtió en una especie de reacción al crisis que acompañó el proceso largo y doloroso de la caída de Roma occidental. Sobre las causas y el curso de esta misma caída ya tenemos un vídeo separado, y ahora profundicemos precisamente en el matiz socioeconómico. Desde la escuela sabes que en Roma había un sistema esclavista. Lo sabes, ¿verdad? Esto significa que uno de los aspectos decisivos de la economía eran precisamente los esclavos. En primer lugar, como fuerza laboral. Aquí el matiz es que los esclavos de esa época y de Roma, en particular, no son lo mismo que los esclavos negros en América. Los esclavos entonces no eran algún estamento separado, sino precisamente un objeto de la economía. Uno podía convertirse en esclavo, y un esclavo podía ser libre. Alguna movilidad social, aunque sea mínima. En general, todo el Mediterráneo entonces estaba organizado así. Y todos de sus conquistas traían a casa esclavos como casi el botín principal. Bueno, y Roma en este sentido era la más exitosa. Y adivina cuántos esclavos había en ella. Te damos una pista. Normal. Muchísimos. Por supuesto, nadie contó con precisión, pero según diferentes estimaciones, la proporción del total de la población en el pico superaba el 30%. Pero aquí Roma se enfrentó a un hecho inesperado. No era de goma. No había más donde expandirse, y por lo tanto, el aumento de esclavos cesó. Por supuesto, a veces a los esclavos se les permitía tener hijos. También había esclavos por deudas, y a huérfanos se convertían en esclavos. Pero, en general, su cantidad comenzó a caer inexorablemente. Y esto significa que aparecieron puestos de trabajo. Añade a esto la inestabilidad general de esa época. Ya no es un gran y poderoso imperio. Los emperadores se cambian por capricho de los militares. Arbitrariedad constante y corrupción. Además, la misma Roma estaba terriblemente superpoblada. En general, comenzó el proceso opuesto al moderno. Éxodo masivo de ciudadanos de vuelta al campo. No hay quien cultive comida. Los esclavos se acaban. Pero la gente libre puede no solo dedicarse a esto, sino hacerlo más para sí misma,
y los excedentes ya venderlos. Al poder romano no le gustó esto, y durante algún tiempo intentó fijar a la gente a las ciudades, ya que allí también se necesitan manos trabajadoras. Pero, al final, como resultado de disputas, llegaron al sistema de latifundios y colonos. En general, los latifundios existían en Roma ya muchos siglos. Esto es, en esencia, granjas privadas. Solo que antes en ellas a escala industrial trabajaban esclavos, y ahora comenzaron poco a poco a desplazar los trabajadores libres. Como muchos de estos trabajadores no tenían su propia parcela de tierra, ni dinero para comprarla o al menos alquilarla, iban a un peculiar trueque con los terratenientes. Ustedes nos dan tierra para trabajar y protección, y nosotros les damos parte de la comida producida y además varias obligaciones menores. Y ahora imagínense las realidades de Roma de los siglos IV. Esto es un emperador que ha perdido absolutamente toda autoridad y constantes incursiones de bárbaros de todas partes. En tales condiciones, primero estos terratenientes para mayor capacidad defensiva comenzaron a reconstruir sus villas en castillos completos. Luego, Roma en 440, entendiendo que ya no se puede confiar en el ejército, permitió a todos estos latifundios ocuparse independientemente de la milicia en sus territorios. La idea era organizar una defensa más rápida de las fronteras, pero ustedes mismos entienden a qué llevó esto. Cuando Odoacro derrocó al último emperador y a diferencia de los conquistadores anteriores, ya no se proclamó emperador, estos mismos terratenientes, protofeudales, se volvieron completamente independientes. Pero en todos los vídeos anteriores sobre Roma ya dijimos una cosa muy importante, y aquí la repetiremos. A los ojos de los contemporáneos, Roma no se fue a ninguna parte. Sí, todos veían que lo sacudía, todos notaron que ya no hay emperador occidental. Pero todo esto ya no era la primera vez. Los emperadores ya se cambiaban, ya había periodos de tetrarquía y guerras civiles. Sí, al final, la misma Constantinopla estaba de pie, se sentía bien, y allí se sentaba precisamente el emperador romano, aunque oriental. Y se sentará allí aún 1000 años. Cuando Odoacro derrocó a Rómulo Augusto en 476, envió las insignias imperiales a Bizancio, formalmente reconociendo sobre sí el poder de Roma. E incluso esos reinos bárbaros que se consideraban ya completamente independientes de Roma, de todos modos continuaban acuñando monedas romanas, leyendo y escribiendo en latín, construyendo templos cristianos romanos, acueductos y caminos, honrando al Papa romano, al que el emperador Constantino supuestamente concedió el derecho a gobernar Europa. En el siglo X, un emprendedor germano Carlos incluso emprendió un intento bastante exitoso de revivir Roma. Su imperio por eso lo llamamos el Imperio de Carlos, y no algún otro. Entonces todos lo llamaban imperio, refiriéndose a ese mismo imperio. Y parece que el legado de Roma permanecía más vivo que nunca. Sí. Pero al mismo tiempo, todo esto huele mal. La Alta Edad Media a veces se compara con moscas festejando en el cadáver de un alce. Todos los logros de Roma a menudo se copiaban sin particular comprensión de qué es y para qué. Más tarde, por supuesto, Europa desarrollará su propia identidad, pero para los primeros siglos después de la era romana, tal comparación es bastante justa. Y los inicios del sistema feudal de Roma occidental también fueron copiados con éxito e integrados orgánicamente en los territorios, en primer lugar los que alguna vez pertenecieron a Roma occidental, Francia, España, Alemania occidental e Italia. Sí, precisamente allí, en Bizancio, el feudalismo no se formó precisamente porque el emperador local se sentía bastante bien y la centralización del poder no se fue a ninguna parte. De todo esto se puede derivar tal definición de feudalismo. Esto es un sistema que se formó de manera natural precisamente en Europa occidental en reemplazo del sistema esclavista obsoleto de Roma. En otros territorios no se formó por dos razones. En primer lugar, allí no había influencia de Roma occidental, y por lo tanto no había de dónde copiar el sistema. En segundo lugar, en Roma occidental desapareció por completo la autoridad y legitimidad del emperador. Y en condiciones de peleas entre feudales, no se destacaba un nuevo líder. Intentos, por supuesto, hubo, pero no muy exitosos. En otras tierras, como en la misma Bizancio, el emperador permaneció. Por supuesto, algunos rasgos del feudalismo se manifestaban casi en todas partes. En Bizancio también había latifundios y colonos. En China y Japón también había sus propios feudales y periodos de fragmentación. Pero en general,
la centralización se mantenía mucho más firme. Y añadiendo allí una enorme cantidad de peculiaridades culturales, vemos que el feudalismo en el entendimiento clásico es más bien una característica de Europa occidental. Sobre India o las culturas nómadas de Asia Central ni hablamos. Lo revolucionario aquí es que los esclavos se convirtieron en campesinos, cultivadores libres que trabajan en primer lugar para sí mismos, pero trabajan en tierra ajena, y por lo tanto cumplen algunas obligaciones ante sus señores de la tierra. Los señores de la tierra, a su vez, también podían ser grandes y pequeños. Unos eran descendientes aún de la nobleza romana o pequeños propietarios de latifundios, otros eran de la nobleza germana, como jefes o sus comandantes militares. Y la nobleza posterior comenzó a formarse también de plebeyos que de alguna manera gustaron mucho a su señor y recibieron de él un título con tierra, atributo obligatorio de un noble. Precisamente así, por cierto, se formaba la caballería en sus etapas tempranas. Sobre ella también tenemos un vídeo separado. Y los pequeños señores de la tierra, reconociendo su impotencia en el enorme revoltijo de tales feudos, comenzaron a jurar lealtad a feudales más grandes. Así se construía la jerarquía del poder, que ascendía desde los campesinos hasta el rey. Y los reyes ya juraban ante el Papa, aunque éste en realidad ya tenía solo poder espiritual. Derivar alguna fórmula máximamente generalizada del feudalismo es muy difícil. En cada región de Europa se formaba a su manera. En esencia, el feudalismo más clásico fue precisamente en el territorio del imperio de Carlos el Grande. Esto es la futura Francia y Alemania. En Inglaterra casi siempre se mantuvo alguna centralización, especialmente en el fondo de la conquista normanda. En España el pueblo se unió en su reconquista contra los árabes. Bueno, Italia estaba dividida en dos partes. En el sur realmente existía el feudalismo, especialmente bajo el poder de los vikingos. Sí, ellos también estuvieron allí. Y en el norte gobernaban el Papa Romano y ciudades libres repúblicas como Venecia, Florencia, Milán y Génova. Tales ciudades había también en el resto de Europa. Un poco más tarde las tocaremos. Sobre el feudalismo, por cierto, hay una opinión extendida. Supuestamente reyes y señores vivían lujosamente y tenían poder absoluto, mientras que los campesinos sin derechos eran completamente sin derechos y generaban pobreza. Los campesinos realmente no tenían derechos. Solo que estos mismos derechos tampoco los tenía la nobleza. El derecho es en general una cosa muy condicional que tenía alguna fuerza en ciudades como Roma y Atenas. Solo que el feudalismo es sobre aldeas y castillos. En realidad, aquí reinaba el derecho del fuerte. Si todos dudan del poder del rey, los feudales no lo obedecen. Si los campesinos saben que el feudal no les hará nada, lo levantan en horquillas. Los feudales precisamente por eso construían castillos. Así es más fácil presumir ante el rey, y a los campesinos les es difícil derrocarte. ¿Vieron Juego de Tronos o Casa del Dragón, donde los reyes tenían que literalmente suplicar a sus súbditos que se pusieran de su lado en el conflicto? Esto es precisamente eso. El poder lo tiene quien logra convencer de esto a los demás. Algunos leyes y derechos, por supuesto, existían. Solo que no había tribunales sensatos ni órganos ejecutivos, y por lo tanto obedecían en primer lugar a quien tenía el garrote. ¿Y cómo penetró el feudalismo en el resto de Europa en los territorios de los bálticos y eslavos? Allí Roma no echa raíces. En el vídeo sobre la historia general de los eslavos dijimos que gran parte de Alemania Oriental y Austria son territorios predominantemente eslavos. Los alemanes los quitaron en el curso de sus campañas contra los paganos. Polavos, rujanos, lusacios, prusianos y una serie de tribus fueron exterminados o asimilados. Pero Lituania, moravos, checos, polacos y sorbios con casubios se adaptaron, rápidamente aceptaron el catolicismo y en gran medida copiaron el sistema de gestión alemán, que ya hasta la médula era feudal. Chequia al final entró en la composición del Sagrado Imperio Romano, pero Polonia fue por su propio camino. Hacia la Baja Edad Media, gran parte de los países feudales se concentró alrededor del monarca, pero la Szlachta polaca tuvo tanto poder que ya no compartió con el rey y formó la República de las Dos Naciones. Del polaco literalmente república. En Rusia también un caso único. Al principio con los primeros rurikidas, como sabemos, el sistema de poder en gran medida se copiaba de tres fuentes a la vez. De Bizancio, de los varegos y en menor medida de Occidente. En general, el poder estaba centralizado en Kiev.
Solo que después del príncipe Yaroslav el Sabio, el poder se dividió entre sus hijos. La descentralización ocurrió no por el mismo camino que en Occidente. Y no se puede llamar feudalismo en toda regla. Sí, había un centro formal en Kiev, aunque apenas alguien juraba al príncipe de Kiev. Intentaban apoderarse de él por razones religiosas, ya que allí estaba el centro de la ortodoxia rusa. Sí, en la composición de un principado podía haber varios semindependientes, y en la corte del príncipe había boyardos, también una especie de feudales. Con ellos aún luchará por el poder Iván el Terrible. En general, precisamente él les quitó definitivamente este poder. En parte precisamente por eso a veces lo llaman fundador del Estado ruso unido. Pero aquí la diferencia principal del feudalismo ruso del occidental. En Rusia todos los principados de una u otra manera ascendían a los rurikidas, y había aunque sea un centro formal. Cada uno se consideraba el verdadero heredero que debía sentarse en este centro. Pero en Occidente nadie se elevaba particularmente a ninguna genealogía única correcta. En Europa había varias. Y esas con historia más bien inventada. Cada pequeño condado en este caldo podía por talento o suerte convertirse en gran heredero de ese mismo imperio. Y esto en parte explica el éxito final de los países de Europa occidental. Competencia monstruosa, y ella, a su vez, uno de los factores del desarrollo del capitalismo. En gran medida los inicios del capitalismo aparecieron aún en la antigua Roma, pero se extinguieron en la crisis de su desintegración. Cuando Europa comenzó poco a poco a recuperarse y a darse cuenta de que Roma cayó y hay que vivir de alguna manera, aquí recordaron las ciudades, esas mismas que la gente alguna vez abandonaba en masa. Precisamente las ciudades se convirtieron en ese punto de partida del capitalismo europeo y en cierta medida incluso de la democracia. Cuando en todo este revoltijo chocan una decena de fuerzas, tarde o temprano tienen que comenzar a negociar entre sí, poco a poco formando algún sistema de frenos y contrapesos. Las ciudades se convirtieron precisamente en ese lugar de colisión de intereses. Muchas de ellas eran autogobernadas, ya que no eran simplemente fortalezas de algún feudal pequeño. Además, la base de la población de las ciudades la constituían artesanos y mercaderes, cuya demanda de servicios y mercancías era tan significativa que podían dictar sus condiciones tanto a feudales de pequeño a grande, como a reyes e incluso al Papa romano. De los artesanos y mercaderes más ricos comenzaron más tarde a aparecer familias como los Médicis o los Grimaldi. Precisamente con este mismo capitalismo y los inicios de la democracia precisamente en las ciudades comenzó a nacer en toda regla el derecho en la forma en que lo conocemos, y en la que lo conocían los romanos. Para que existan derechos y leyes, se necesitan fuerzas que puedan llevarlos a cabo. Tribunales, policía, bancos y una sociedad consciente que valore estas leyes y quiera cumplirlas. A los reyes esto, por supuesto, no les gustaba, e incluso se emprendieron intentos de forzar a los urbanos al modo habitual de aldea-siervo. Solo que muchas ciudades para ese momento ya se habían vuelto tan ricas que podían permitirse enormes ejércitos mercenarios y política de sanciones. Y al final, si aprieta, la población de las ciudades estaba lista para tomar en manos las armas que tuviera y levantarse en defensa de su patria. Tanto les gustaba su modo de vida. Las regiones más urbanizadas eran Europa Central, donde se formó la Hansa, y el norte de Italia con esas mismas repúblicas. Si la Hansa hacia la Baja Edad Media cayó por la centralización del poder en Escandinavia, Francia, Rusia y Austria, pues las repúblicas italianas vivirán hasta Napoleón. Por cierto, algunas aldeas también intentaron organizar sus comunas, como en las ciudades. Solo que sin murallas contra los feudales es muy difícil presumir. Los únicos ejemplos exitosos son Suiza y Frisia. Ambas regiones por su inaccesibilidad geográfica. Suiza vive y prospera ahora, y sobre Frisia escribimos en nuestro Telegram. Al final quisiéramos aclarar una condición más importante, sin la cual la Edad Media no sería ella misma. Ausencia completa de naciones, que como concepto se formaron solo hacia el siglo XIX, y en el 20 llevaron a dos guerras con nombres elocuentes. Aclaramos inmediatamente. Nación no es simplemente un grupo de personas que hablan un mismo idioma o que tiene algún origen genético común. Esto es un constructo muy complejo basado en idioma, apariencia, religión, territorio de ciudadanía, historia y en general todo lo que se pueda adjuntar. Las disputas van hasta quién inventó tal o cual plato, baile o elemento de ropa. ¿De qué hablan? Precisamente por la ausencia de algún criterio concreto la nación se convierte en un concepto tan efímero.
Así que se puede girar como y hacia donde sea, solo que alcance la fantasía. En la Edad Media, por supuesto, la gente también necesitaba autoidentificación, pero con esto se las arreglaba perfectamente la Iglesia. La gente en Occitania no podía no notar que el mercader bávaro visitante habla en algún idioma incomprensible y bebe cerveza, no vino. Pero todo estaba bien, ya que todos son católicos. Los estados nacionales comenzarán a formarse solo hacia la Baja Edad Media por fronteras exclusivamente políticas. Así, por ejemplo, occitanos y catalanes eran parientes más cercanos, pero así se dio que los catalanes vivían en España y se unieron a la reconquista hispano-portuguesa. Pero Occitania se unió al rey francés y a la guerra contra Inglaterra. En Austria y Baviera hablan en un dialecto del alto alemán, pero los pueblos comenzaron a vivir bajo diferentes emperadores. La población de Moscú sentía mucho más parentesco con los kievitas. Pero en Novgorod hablaban en un idioma completamente diferente. Había un régimen republicano. Y en general entraba en la ansa. Solo que Iván III pudo capturar Novgorod, y Kiev ya estaba bajo el poder de Lituania. Todo podía ir por miles de otros escenarios con igual probabilidad, pero al final tenemos lo que tenemos. Además de la pertenencia religiosa, a la gente le era mucho más importante entender a qué estamento pertenecían. Esto, en esencia, también es una invención de la Edad Media. En la misma Roma existía movilidad social real, y en los reinos orientales como Persia los estamentos estaban organizados mucho más simple. En la Edad Media la sociedad se dividió, en esencia, en dos campos, nobleza y campesinos. La nobleza se asociaba consigo misma, con su linaje y su posesión. Pero los campesinos se asociaban ante todo con su aldea. Bueno, y vivir bajo el marqués Barabás o el rey guisante ¿qué diferencia? Si ambos cobran tributo igual y obligan a pelear con horquillas en sus disputas. La alfabetización, sistemas unificados de educación y ya ni hablar de medios de comunicación aún no se inventaron, y por lo tanto no había propaganda ni ensueño. Además, en Occidente, donde la centralización del poder era mucho menor, los campesinos así no fueron completamente siervos, y por lo tanto podían moverse tranquilamente de una tierra a otra según la necesidad. Cuanto más al este, menos libertades para tales transiciones. Pero un siervo de la gleba normal en ninguna parte habrá hasta la edad moderna. La nobleza, más aún podía mudarse tranquilamente de lugar a lugar. Gestionar su patrimonio se puede también a distancia. Esto ya en Roma se practicaba. Y vivir todos quieren donde hay más perspectivas. Así la familia Borja se mudó a Roma y se convirtió en Borgia. Guillermo el Normando en lugar de duque francés se convirtió en rey de Inglaterra. Los Rurikidas se mudaron de Suecia, y la casa de Holstein-Gottorp se mudó de Alemania y se convirtió en la casa de Romano. Precisamente el nacimiento de estados centralizados con tribunales, órganos de poder y ejecución de este mismo poder, fronteras y lo principal, el concepto de nación para que la gente no se vaya lejos de casa. Y puso fin al sistema feudal. Todo esto, por supuesto, nadie lo inventó especialmente. Para todos estos procesos Europa necesitó, recordamos, casi 1000 años. El capitalismo, desarrollándose en las ciudades, mostró su viabilidad. Con el tiempo en los Países Bajos e Inglaterra aparecieron grandes corporaciones accionarias, desarrolladas de las guildas medievales. Y la nobleza, en los progresivos estados nacionales, en los que el poder de la Iglesia comenzó a pasar a segundo plano, comenzó a buscar un nuevo parámetro de identificación, constantemente reflexionando sobre su historia y bajo la influencia de la época del Renacimiento. Aquí comenzaron a formarse naciones basadas en contradicciones religiosas, lingüísticas, culturales y, en primer lugar, políticas. Precisamente la nobleza en todas partes se convirtió en motor del nacionalismo, trazando fronteras y componiendo obras ya no en latín o griego, sino en idiomas nacionales. En algunos lugares la centralización pasó muy exitosamente. Inglaterra, Francia, Rusia, Polonia y España se unieron ya en la Baja Edad Media, pero Alemania con Italia permanecerán en estado semifeudal hasta el final mismo de esta época, uniéndose solo en el siglo XIX. En todas partes los procesos fueron únicos y complejos. En todas partes merecen un vídeo separado solo sobre su historia medieval, y no toda entera. Y si les hace falta, con gusto nos pondremos a ello aunque sea ahora mismo. Bueno, y mientras tanto esperamos que aunque en rasgos generales les hayamos dibujado el cuadro. Hasta nuevas reuniones, amigos.